Estábamos viendo todo esto y hasta aquí. Hasta aquí es donde nosotros teníamos la última clase. Ok, entonces vamos a darle solución a un problema que tenemos por aquí. Entonces tenemos esto, la cinemática de engrane recto, y vamos a poner el texto de nuestro problema, el enunciado. Dice así: se utiliza un grupo de engranes para reducir la a ver, corríjanme si para reducir la velocidad de un motor eléctrico. A ver, ingenieros, ¿ya lo resolvimos este problema o no? No, ¿verdad? No, profe, nos quedamos solo en las fórmulas. Ok, perfecto. Gracias, Inge. Motor eléctrico que impulsa el eje de un transportador en la caja registradora de un supermercado. Punto y seguido. El engrane sobre el eje del motor es un piñón. De paso 10, con 15 dientes. Y funciona a 1800 RPM. En sentido horario. Punto y seguido. Determine la velocidad del engrane acoplado, el cual tiene 45 dientes. Punto y seguido. Calcule la velocidad lineal de paso. ¿Ok? Entonces aquí ya tengo un problema al cual yo le tengo que dar solución. Entonces, vamos a explicar algo respecto al enunciado que nosotros estamos teniendo. Ok. Por principios de cuentas, ingeniero, a mí me dice el problema que yo voy a tener un engrane pequeño que lo voy a llamar el piñón. Ahí yo lo tengo. Ahí yo tengo el engrane. Ahora, me dice que este engrane tiene 15 dientes. Aquí está, miren. Un piñón, lo vamos a subrayar de amarillo. Paso 10 con 15 dientes. Pero este engrane está acoplado. Dice, determina la velocidad del engrane acoplado, el cual tiene 45 dientes.
Entonces me dice que hay otro engrane, que está acoplado. Aquí está. Ahí lo vamos a poner de esa manera, vamos a poner de color naranja. Así, exageradamente. Tenemos dos engranes. Pero aquí viene la parte importante. Me dice que el piñón funciona a 1800 RPM en sentido horario. Ahí está, sentido horario. Vamos a determinar e indicar cuál es el sentido horario. Entonces yo tengo esto y yo lo voy a determinar de la siguiente manera. Voy a tener esto, más que la curva me permite un poquito. Y yo voy a tener que ese engrane está girando así. Así está girando ese engrane. Me dice a mí que está girando en sentido horario. Las manecillas del reloj giran así. ¿Ok? Entonces, si este está girando en sentido horario, obviamente lo que sería el engrane tiene que estar girando contra horario. Entonces, vamos a poner una flecha que nos indique que este engrane está girando contra horario. Está girando de esta manera. Si estamos de acuerdo, ingenieros. Ahí está. Los dos engranes no pueden estar girando para el mismo lado, en el mismo sentido, no pueden estar girando. Eso sería meramente imposible. ¿Por qué? Porque este está girando para acá y obviamente aquí es donde se van a ir encontrando el uno con el otro. Ok, entonces le vamos a dar solución. Vamos a dar solución a este problema. Ok, entonces si este engrane, el engrane que está, el piñón, que es de color azul, está girando en sentido horario, la pregunta aquí es, ¿está girando positivo o negativo? ¿Será positivo o negativo? A ver, Inges. ¿Sería positivo o negativo? Sí, el piñón, Inge. ¿Estaría girando positivo? Ok, vamos a hacer este análisis. Vamos a analizar esto. Ok. Vamos a analizar esto. Voy a poner esta línea recta aquí. Voy a poner esta línea aquí. Para mí esta línea que yo tengo, esta línea color negro, es mi eje X. Es mi eje X. Y voy a insertar dos líneas más. Dos líneas más. Voy a insertar esta línea que la voy a poner de color naranja. ¿Ok? Y voy a insertar una tercera línea aquí. Ahí está. ¿Ok? Vamos a seguir este patrón. Ok. Fíjense bien. Lo vamos a poner así. Entonces, si yo digo que esta línea empieza aquí en lo que sería el eje X, aquí, y empieza a girar contra las manecillas del reloj, así. El ángulo que se está generando al yo hacer esto es un ángulo que, ¿positivo o negativo? Positivo. Es positivo, efectivamente. Entonces, este está girando contra las manecillas del reloj. Contra las manecillas del reloj. Y este
Y esta línea color verde, si yo empiezo a girarla desde aquí, donde está el eje X, la empiezo a girar hacia abajo, entonces el ángulo será ¿qué? ¿Positivo o negativo? Negativo. Ándele, efectivamente. Entonces esta línea verde está girando a favor o en contra de las manecillas del reloj. A favor. Está a favor. Ándele. Entonces quiere decir que si está a favor de las manecillas del reloj o en sentido horario, quiere decir que la trayectoria que está teniendo será positiva o negativa. Negativa. Ándele, efectivamente. Muchas gracias, Inge. Entonces quiere decir que el piñón está girando en sentido horario, por lo tanto será negativo. Su velocidad será negativa. Ahora, vamos a darle solución al problema. Solución. Entonces vamos a calcular la velocidad de relación o de razón. Entonces, la velocidad de relación o la razón de velocidad va a estar determinada por la letra V. V subíndice R será igual. Va a ser igual a lo que, ¿cómo yo puedo calcular la velocidad de relación? Me voy aquí a mi fórmula. Aquí la expresión integral de la razón de velocidad. Voy a determinar, digo, bueno, esta trabaja como si fuera la ley de los senos. Ok, yo tengo la incógnita, pero digo, o la velocidad de relación o la razón de velocidad es la que yo voy a buscar. Tengo la velocidad del engrane 1, pues sí, me dice que son 1800 RPM a las que está girando. Esto, entonces, de igual manera, voy a tener, ¿conozco los radios? Pues no los conozco. Necesitaría yo calcularlos. Los diámetros, pues igual. Lo único que tengo a la mano es el número de dientes del engrane 1 y del engrane 2. Entonces, por lo tanto, voy a trabajar con esa parte de la fórmula, donde yo lo voy a determinar de la siguiente manera. Voy a determinarlo así. Y voy a tener esta expresión. El número de dientes del engrane 2, sobre el número de dientes del engrane 1. Ahí lo voy a tener. Entonces, vamos a sustituir valores para encontrar resultados. Voy a copiar y lo voy a pegar acá. ¿Ok? Lo voy a tener. Uy, ya me mandó la otra línea. Aquí. Entonces, el número de dientes del engrane 2 dice que son 45. El número de dientes del engrane 1 dice que son 15. Pero aquí hay un factor pero muy importante. Al yo considerar el número de dientes, tengo que considerar el giro de cada uno de ellos. Entonces, si el engrane, el piñón está girando a favor de las manecillas del reloj, entonces quiere decir que será negativo. Mientras que el engrane está girando contra las manecillas del reloj, entonces será positivo. La ley de los signos nos dice que cuando tenemos signos iguales, el resultado es el mismo signo. Pero cuando tenemos signos diferentes, entonces el resultado será negativo. Por lo tanto, sería menos, porque más entre menos me daría menos.
45 entre 15 me daría 3. La razón de velocidad o la velocidad de relación que yo encontré es menos 3. Menos 3. ¿Ok? Aquí lo tengo. Entonces, ahora voy a calcular. Aquí voy a poner calcular la velocidad, velocidad del engrane acoplado. La velocidad del engrane acoplado, que al final de cuentas es lo que me está pidiendo el problema. Aquí está, miren. Determine la velocidad del engrane acoplado. Aquí está, aquí lo estamos subrayando de color azul. Me dice, determine la velocidad del engrane acoplado. Bueno, entonces el engrane acoplado, pues sería el engrane 2. El engrane 2. Ahora sí, voy a utilizar esta parte de la fórmula. Esto. Aquí lo voy a agarrar, lo voy a copiar. Voy a utilizar esto, ingenieros. ¿Ok? Aquí lo vamos a poner. Ya lo tengo esto. Aquí yo tengo ya la velocidad de relación, ya la encontré, la velocidad 1, el problema me la está dando. Lo que necesito encontrar yo es la velocidad 2. La velocidad 2. Eso es lo que yo tengo que calcular. Entonces, al tener esta situación, voy a hacer un despeje con un doble movimiento. Entonces, aquí voy a tener 2 y esto sería la velocidad angular 2, que es la que yo necesito. Entonces, aquí tengo la velocidad de relación. Ahí está. Aquí voy a tener. Hice un doble movimiento. Entonces, ya tengo esto, lo agarro, lo copio y lo pego aquí abajito. Lo voy a pegar. Voy a sustituir valores. La velocidad angular 1, el problema me dice que son 1800 RPM. ¿Ok? Entonces, la velocidad de relación que yo encontré sería menos 3. Pero si yo observo en el problema, me dice que la velocidad del engrane 1, o sea, del piñón, son 1800 RPM. Pero como está girando en sentido horario, entonces está girando de manera negativa. Está girando de manera negativa. Ahí está. Entonces, la ley de los signos me dice que menos entre menos me daría más. Y como es el primer signo, pues no lo pongo, ¿no? Ya por default voy a entender. Entonces, 1800 entre 3 me da a 600 RPM. ¿Ok? Entonces, yo ya encontré para mí la velocidad del engrane acoplado que me está pidiendo aquí el problema. No es, ahora que sí, ya no representa ningún desafío para mí. Son 600 RPM positivas. Y sí, efectivamente, porque el engrane que tiene aquí el problema está girando contra las manecillas del reloj, así como esta línea recta está girando así. Entonces quiere decir que es positivo ese giro. Entonces ya lo tengo aquí y ya no tengo ningún problema. ¿Ok? Continúo con la solución de la segunda parte del problema. El problema me dice que yo calcule la velocidad lineal de paso. Aquí está, color violeta. Calcule la velocidad lineal de paso. ¿Ok? Entonces, vamos a poner aquí. Vamos a ver. Calcular la velocidad de paso. ¿Ok? La velocidad de paso. Entonces, si voy a calcular la velocidad de paso, lo voy a determinar. Yo necesito encontrar dos factores.
Entonces, primeramente, yo voy a hacer un cálculo y les voy a dejar de tarea el otro cálculo, pero primeramente lo vamos a revisar. Y vamos a ver que el diámetro, vamos a ponerlo así, el diámetro 1, ¿ok? El diámetro 1 va a ser igual a lo que sería aquí el número de dientes del engrane 1. Número de dientes del engrane 1. Ahí está. Entre lo que sería el paso diametral. Paso diametral. ¿Por qué razón yo no determiné usar ni el diámetro exterior, ni el diámetro circular, ni el diámetro de raíz? Porque en ninguno de ellos se transmite la potencia entre los engranes, más que en el diámetro de paso. Ahí se transmite la potencia. Por lo tanto, es la selección que yo estoy haciendo. Entonces, al tener esto, yo voy a sustituir valores. Y voy a decir que el número de dientes del engrane 1 son 15 dientes. Entre el paso diametral, que el problema ya me lo está dando, me dice que son 10. Entonces, yo obtengo como resultado el valor de 1.5 pulgadas. ¿Ok? Entonces, esto para mí ya no representa ningún problema. Voy con la segunda parte del problema. Voy aquí, continúo. Ahora voy a resolver lo que sería para el engrane, ahora que sí, el engrane, porque acabo de resolver el engrane 1 sería el piñón. Y este pues sería el engrane, el que está acoplado. Ahí está. Entonces, al tener esto yo, voy a copiar, lo voy a pegar acá, voy a sustituir valores. Entonces voy a tener número de dientes que me dice el problema que son 45. 45, aquí está, miren. Dice, el cual tiene 45 dientes. Ok, entonces tengo 45 dientes. Entre el paso diametral, es el mismo paso, 10. Deben ser exactamente el mismo paso para los dos. ¿Por qué? Para que puedan estar debidamente acoplados y se transmita el movimiento sin ningún problema. Entonces sería 4.5 pulgadas. Ok, entonces yo ya obtuve aquí dos resultados. Estos dos resultados ya los tengo aquí. Entonces, ahora bien, yo voy a calcular la velocidad de relación, o la velocidad, más bien la velocidad tangencial. La velocidad tangencial. Entonces, me dice a mí que el problema, que la velocidad tangencial, aquí lo tengo, miren, ejes. Voy a agarrar esta parte de la fórmula y lo voy a poner acá. Entonces, aquí lo voy a poner. Entonces, aquí lo voy a poner calcular. Aquí voy a poner calcular. Aquí. No, pues ya lo tengo aquí. Calcular la velocidad de paso. Le voy a poner la velocidad de paso. ¿Ok? Ya lo tengo. Entonces, el radio 1. El radio 1. Si el diámetro 1 es 1.5, entonces quiere decir que es 1.5 entre 2. Entonces, esto nos quedaría a nosotros de 0.750. ¿Ok? 750 inch. Uy. Y esto lo voy a tener así. Ahora, la velocidad angular, que el problema me está dando, que es la velocidad angular 1, esta velocidad angular 1 me la están dando en RPM. Pero para vida de poder calcular una velocidad tangencial, esta velocidad angular yo la necesito calcular a radianes por minuto, pasarla de revoluciones por minuto a radianes por minuto. ¿Por qué razón? Porque es la trayectoria que está describiendo el engrane. ¿Ok? Entonces, vamos a poner aquí, convertir. Vamos a poner convertir RPM
RPM a radianes por minuto. Ok, vamos a convertir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a convertir, ingenieros? Tenemos aquí, vamos a la fórmula. Vamos a la fórmula y yo tengo que son 1800 RPM. Que esto yo lo voy a multiplicar por el factor de conversión. El factor de conversión que yo voy a tener aquí será que 2pi radianes, 2pi radianes equivalen a una revolución a una RPM. ¿Ok? Uy, este va acá. Aquí está. ¿Ok? RPM se va con RPMs y me quedaría a mí esto igual a ¿cuánto? Bueno, para ahorrarnos un poquito de tiempo, yo ya lo tengo. Ya lo tengo y me quedaría a mí. Aquí son 2pi radianes por minuto, por minuto. Ok. Entonces, aquí me quedaría a mí 11.309.7 radianes por minuto. Ahí ya obtuve la conversión. Ustedes la pueden realizar ya de manera un poquito más cómoda. 1800 por 2 por pi y les va a dar eso. Ok, ahora voy a agarrar esto, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Y voy a abrir un paréntesis para que se vea un poquito mejor. Voy a tener esto. Que la cansa. Ok, ahí yo voy a tener eso. Entonces, al momento en que yo hago la operación matemática de esto me va a quedar a mí, la velocidad tangencial, me quedaría a mí de 8.482.3 pulgadas por minuto. Si yo quiero, hasta aquí ya el problema ya lo terminé. Pero si yo quiero darle ese toque o ese finish, pues ahora que sí, la velocidad tangencial la voy a expresar, la voy a expresar en pies por minuto. ¿Qué voy a hacer? Voy a dividir todo esto entre 12. ¿Por qué? Porque un pie tiene 12 pulgadas. Y esto me quedaría en 706.9 pies por minuto. ¿Ok? Y de esta forma, ingenieros, yo le estoy dando solución al problema que se me fue planteado. Me dice, número 1, calcule, determina la velocidad del engrane acoplado. Ya la calculé. Ahí están. 600 RPM. Me pide a mí que calcule la velocidad lineal de paso. Dice, el cual tiene 45 dientes. Calcule la velocidad lineal de paso. Yo ya la calculé para el engrane, para el piñón. Ya la calculé para el piñón. Y aquí la tengo. 700. Esta es la velocidad tangencial del piñón. Entonces, quiere decir que si yo tengo una partícula y la pongo encima de un diente y cuando esté girando a 1800 RPM, la partícula saldrá en una trayectoria de línea recta a 706.9 pies por minuto. Esta es la velocidad tangencial de lo que sería el piñón.
a ustedes les quedaría de tarea realizar la velocidad tangencial del engrane. ¿Ok? Pregunta o comentario. ¿Alguna pregunta, Ángeles? ¿Algo que no esté quedando claro